La neblina se arrastraba entre los pinos como un animal hambriento aquella tarde de octubre, cuando el forastero llegó al rancho olvidado de la montaña. No había camino que condujera hasta allí, solo una vereda que la maleza intentaba devorar con cada estación. El hombre caminaba despacio, con la espalda encorvada por el peso de un morral gastado y algo más invisible que aplastaba sus hombros desde hacía años. Tenía el rostro curtido por el sol y la barba descuidada de quien ha dejado de mirarse en espejos. Sus botas levantaban el polvo seco del sendero mientras sus ojos grises escaneaban el horizonte buscando refugio antes de que cayera la noche. No esperaba encontrar vida en aquel rincón perdido entre las montañas del sur. Los mapas viejos que había consultado en el último pueblo apenas mencionaban esta región, como si la tierra misma hubiera decidido borrarse de la memoria colectiva. Pero ahí estaba, recortándose contra el cielo plomizo. Una cabaña de madera y piedra, con el techo de tejas rojas parcialmente cubierto de musgo, y un humo delgado que ascendía de la chimenea como una oración silenciosa hacia las nubes bajas. El forastero se detuvo al borde del claro, estudiando la escena con la cautela de quien ha aprendido que la hospitalidad es un lujo raro en los lugares apartados. Había un corral pequeño con 3 cabras que lo observaron con indiferencia, un gallinero cuyos habitantes ya se preparaban para dormir y un huerto que mostraba los últimos frutos del año. Alguien vivía aquí, alguien que conocía la tierra y sus secretos. Fue entonces cuando la vio. Salió de la cabaña con un cántaro de barro en las manos, moviéndose con una gracia que contrastaba con su cuerpo amplio y poderoso. Era una mujer indígena gorda, de piel morena que brillaba con el sudor del trabajo y cabello negro como la obsidiana recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro izquierdo. Vestía una falda larga de tela bordada y una blusa blanca que revelaba brazos fuertes, acostumbrados al esfuerzo. Sus pies descalzos conocían cada piedra del terreno. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el aliento del forastero, oscuros, profundos, con una tristeza antigua que parecía haber presenciado demasiadas injusticias y aún así conservaba una chispa desafiante. Ella lo notó de inmediato. Su cuerpo se tensó apenas como un venado que detecta un depredador, pero no huyó. En cambio dejó el cántaro junto al pozo de agua y se enderezó completamente, mostrando una estatura considerable. Era una mujer grande en todos los sentidos, grande en presencia, en dignidad, en la forma en que ocupaba el espacio sin disculparse por ello. El viento de la tarde jugó con los flecos de su falda mientras lo estudiaba con la misma intensidad con que él la observaba a ella. El silencio entre ambos se extendió como una cuerda tensa, llena de preguntas no formuladas. Finalmente, fue ella quien habló y su voz tenía la textura de la miel oscura mezclada con ceniza. «Este no es lugar para los que buscan compañía», dijo en español, con un acento que mezclaba melodías antiguas con palabras modernas. «La montaña se come a los hombres que no conocen sus reglas». El forastero asintió lentamente, bajando el morral de sus hombros en un gesto que no era rendición sino respeto. «No busco compañía», respondió con voz ronca como si hiciera mucho que no la usaba. «Busco un lugar donde la noche no me encuentre sin techo. Puedo trabajar a cambio de un rincón junto al fuego. Sé reparar cercas, cuidar animales. Estaré fuera con el alba». La mujer indígena lo estudió durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos recorrieron las manos callosas del hombre, las rodillas gastadas de sus pantalones, la humildad genuina en su postura. Había algo en él que reconocía, la marca del exilio, la mirada de quien ha perdido algo fundamental y camina por el mundo como un fantasma buscando razones para seguir adelante. «Una noche», dijo finalmente. «Hay un cobertizo detrás de la cabaña. Puedes dormir allí. Te daré comida, pero no entres a la casa. Y cuando amanezca, sigues tu camino». El forastero asintió aliviado. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sabiendo que era una pregunta arriesgada. Ella dudó. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba su nombre que casi lo había olvidado. En la aldea de donde venía, en los últimos meses antes de su exilio, todos habían dejado de pronunciarlo, como si al borrarlo de sus labios pudieran borrarla también de la existencia. Isel respondió finalmente, y al decirlo en voz alta sintió una pequeña victoria, un acto de resistencia contra el olvido que habían intentado imponerle. «Significa única, aunque ya no sé si ese nombre me pertenece». «Mateo», dijo él, extendiendo una mano que ella no tomó, «y todo hombre lleva el nombre que elige, no el que le dieron». Isel lo miró con renovado interés, pero no dijo nada más.
Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la cabaña, sus movimientos seguros y decididos a pesar del peso que claramente cargaba en el alma. Mateo la observó alejarse, admirando sin querer la forma en que sus caderas anchas se balanceaban con cada paso, la fortaleza que emanaba de cada centímetro de su cuerpo. Había algo magnético en ella, una especie de poder ancestral que no necesitaba gritos ni violencia para hacerse sentir. Esa noche, mientras Mateo se acomodaba en el cobertizo entre herramientas viejas y sacos de grano, escuchó a Isel moverse dentro de la cabaña. Oyó el crepitar del fuego, el tintineo de ollas, y más tarde, cuando creyó que él dormía, una canción suave en una lengua que no reconocía. Era un lamento melodioso que hablaba de montañas que recordaban nombres olvidados y ríos que llevaban el peso de las lágrimas no lloradas. La voz de Isel era sorprendentemente hermosa, llena de matices que revelaban capas de dolor y esperanza entrelazadas como las raíces de los árboles antiguos. Mateo no durmió bien esa noche, no solo por la incomodidad del suelo duro o el frío que se colaba entre las tablas, sino porque algo en aquella mujer había despertado una curiosidad que había creído muerta. ¿Quién era ella? ¿Por qué vivía sola en este lugar olvidado? ¿Qué historia cargaba en esos ojos que habían visto demasiado? Eran preguntas peligrosas, el tipo de preguntas que lo habían metido en problemas antes, que lo habían llevado a este camino de huida perpetua. Pero cuando el alba pintó el cielo de rosa y naranja, y Mateo salió del cobertizo esperando encontrar el rancho desierto, Isel ya estaba despierta. Había preparado café en una olla de barro y tortillas calientes que despedían un aroma que hizo gruñir el estómago del forastero. Ella lo miró desde el porche de la cabaña, evaluándolo nuevamente bajo la luz del día. «Hay una cerca rota en el lado este», dijo sin preámbulo. «Los jabalíes entraron anoche y asustaron a las cabras. Si la reparas, puedes quedarte otra noche y comer algo caliente». Mateo asintió, sorprendido por la oferta pero sin cuestionarla. Tomó el café que ella le ofreció, observando cómo sus manos grandes y competentes sostenían la taza de barro con una delicadeza inesperada. Había cicatrices en esos dedos, marcas de trabajo duro y quizás de algo más. Las uñas estaban cortas y prácticas, sin adornos, pero había una belleza honesta en esas manos que habían construido y protegido este pequeño refugio. Durante 3 días, la dinámica se repitió. Mateo reparaba cercas, arreglaba el techo del gallinero, limpiaba el pozo. Isel cocinaba, cuidaba sus animales, trabajaba en el huerto. Hablaban poco, pero desarrollaron un lenguaje de gestos y miradas. Él notaba cómo ella miraba constantemente hacia el sendero, como esperando o temiendo que alguien apareciera. Ella observaba cómo él trabajaba con una concentración que hablaba de un hombre que necesitaba mantener sus manos ocupadas para no pensar demasiado. Al 4.º día, Mateo rompió el silencio tenso que se había establecido entre ellos. «¿Por qué vives aquí sola?», preguntó mientras arreglaba el techo de la cabaña, sus palabras flotando en el aire fresco de la mañana. Isel, que molía maíz en un metate antiguo junto a la puerta, detuvo sus movimientos. Por un momento, Mateo pensó que no respondería, que su pregunta había cruzado una línea invisible. Pero entonces ella suspiró, un sonido profundo que parecía venir desde el centro de la tierra. «Porque mi aldea decidió que yo era la razón de su desgracia», respondió sin mirarlo, sus manos reanudando el movimiento rítmico sobre el metate. «Cuando mi padre murió en el río durante la última tormenta, necesitaban a alguien a quien culpar. Y una mujer indígena gorda que nunca se casó, que hablaba demasiado en los consejos, que cuestionaba las decisiones de los ancianos, era un blanco fácil». Mateo dejó de martillar y se sentó en el borde del techo, sus piernas colgando mientras procesaba las palabras de ella. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó con suavidad. Isel levantó la vista hacia él, y Mateo vio en sus ojos una mezcla de dolor y furia que le quitó el aliento. «Mi padre era el curandero de la aldea», comenzó, su voz adquiriendo un tono narrativo, como si estuviera contando una historia que había repetido en su mente 1000 veces. «Un hombre sabio que conocía las plantas, los espíritus de la montaña, los secretos del viento. Me enseñó todo lo que sabía porque yo era su hija mayor y mi hermano menor no tenía interés en aprender. Pero en nuestra aldea, las mujeres no pueden ser curanderas principales, es una posición reservada para los hombres, según la tradición». Hizo una pausa, sus manos apretando el metate con fuerza. «Cuando mi padre murió intentando cruzar el río crecido para ayudar a una familia en la aldea vecina, los ancianos dijeron que los espíritus lo habían castigado. ¿Por qué? Porque había roto la tradición al enseñarme a mí, una mujer.
Dijeron que mi presencia en las ceremonias había enfurecido a los antiguos, que mi cuerpo grande y poco femenino era una ofensa a los ojos de los dioses, que mi negativa a casarme y tener hijos había traído el desequilibrio. La amargura en su voz era palpable, cada palabra destilando años de injusticia acumulada. El patriarca principal, don Severino, convocó una asamblea. Habló de cómo las mujeres poderosas eran peligrosas, de cómo yo había seducido el conocimiento de mi padre para fines oscuros. Inventó historias de que yo había maldecido a las cosechas, de que mi sombra enfermaba a los niños. Las personas que me conocían desde niña, que habían comido en mi casa, que habían buscado mi ayuda cuando enfermaban, todas se quedaron en silencio. El miedo es más fuerte que la verdad. Mateo sintió una ira fría creciendo en su pecho, una furia contra la injusticia que conocía demasiado bien. ¿Y tu familia?, preguntó. Mi madre intentó defenderme, continuó Isel, su voz quebrándose ligeramente, pero está vieja y enferma. La callaron diciendo que estaba loca de dolor. Mi hermana menor, Citlali, tenía 15 años. Le prometieron un buen matrimonio si guardaba silencio. Y mi hermano se puso del lado de los ancianos. Dijo que yo siempre había sido una vergüenza para la familia, que mi cuerpo era prueba de mi glotonería, de mi falta de control, de mi naturaleza defectuosa. Las últimas palabras salieron como veneno, y Mateo pudo ver cómo cada una le había dejado una herida que aún no sanaba. Me dieron una noche para irme. Dijeron que si amanecía en la aldea me quemarían como a las brujas de las viejas historias. Así que empaqué lo poco que pude cargar, tomé las semillas del huerto de mi padre, sus herramientas, sus libros de plantas, y caminé hacia la montaña. Hace 2 años de eso. 2 años sin ver a mi madre, sin saber si Citlali se casó, sin poder llorar a mi padre en su tumba. El silencio que siguió era denso, cargado de todas las palabras que no se podían decir. Finalmente Mateo bajó del techo y se acercó a donde ella seguía moliendo maíz con movimientos mecánicos. Los hombres que tienen miedo de las mujeres poderosas son los hombres más débiles que existen, dijo con convicción. Tu padre te enseñó porque vio en ti lo que ellos no podían ver. Fuerza, inteligencia, un espíritu que no se doblega. Ese no es un defecto, es un don. Isel lo miró, sorprendida por la pasión en su voz. Por primera vez desde que se conocieron, sus defensas bajaron un poco. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué te trae a la montaña, forastero? Los hombres como tú no caminan solos por gusto. Mateo se apartó, mirando hacia el horizonte donde las montañas se apilaban unas sobre otras como olas petrificadas. Maté a un hombre, dijo simplemente, sin adornos ni justificaciones. Era el dueño de la hacienda donde trabajaba, al sur de aquí. Un hombre cruel que abusaba de los trabajadores, que golpeaba a los niños, que tomaba a las mujeres sin su consentimiento. Una noche lo encontré en el granero con una de las muchachas jóvenes. Ella lloraba, él reía. No pensé, solo actué. Hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente al recordar. Lo empujé. Cayó mal, se rompió el cuello contra un arado. Murió instantáneamente. La muchacha huyó. Nunca supe si contó la verdad o si me culpó. Los hijos del patrón pusieron precio a mi cabeza. Llevo caminando desde entonces, buscando un lugar donde nadie me conozca, donde pueda desaparecer. Pero descubrí que no importa qué tan lejos camines, nunca puedes huir de ti mismo. Isel lo observó con una nueva comprensión. Ambos eran exiliados, ambos habían sido castigados por actos que no eran crímenes sino actos de resistencia, de defensa, de supervivencia. La montaña nos encuentra, dijo ella suavemente, a los que no tenemos otro lugar. Durante las siguientes semanas, algo cambió entre ellos. Ya no era solo un acuerdo de trabajo a cambio de refugio. Mateo dejó de mencionar que se iría pronto. Isel dejó de pedir que se marchara. Desarrollaron rutinas compartidas. Él cuidaba los animales en las mañanas mientras ella preparaba el desayuno. Ella enseñaba hierbas medicinales mientras él arreglaba la propiedad. Comían juntos en el porche viendo el atardecer pintar las montañas de púrpura y oro. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el huerto preparándolo para el invierno, Mateo se atrevió a hacer una observación que había estado formándose en su mente. «Eres hermosa», dijo sin preámbulo, sus manos hundidas en la tierra rica. Isel se congeló, su pala suspendida en el aire. Nadie le había dicho esas palabras en años, quizás nunca con sinceridad. En su aldea, su cuerpo grande había sido motivo de burlas, de comentarios crueles disfrazados de preocupación. Isel come demasiado. Isel nunca encontrará marido. Isel parece un hombre con esas caderas. Los susurros la habían seguido toda su vida como mosquitos insistentes. «No te burles», respondió con voz tensa, su rostro endureciéndose. «No me burlo», insistió Mateo, limpiándose las manos en los pantalones y acercándose a ella. «Eres hermosa como la montaña es hermosa, fuerte, inmensa, imposible de ignorar. Tu cuerpo cuenta la historia de una mujer que no se ha rendido, que ha trabajado, que ha resistido.
Hay poder en cada curva, en cada línea. Los que no pueden verlo son ciegos. Isel sintió algo quebrarse en su pecho. Una armadura que había construido durante años empezando a resquebrajarse. Lágrimas no invitadas picaron en sus ojos. En mi aldea me llamaban la India gorda, dijo con voz temblorosa. Lo decían como si fuera mi único atributo, como si mi cuerpo definiera todo lo que soy, como si no tuviera mente, corazón, alma, solo carne que ocupaba demasiado espacio. Mateo sintió una ira protectora surgir en él, una necesidad de defender a esta mujer poderosa de todas las crueldades que había soportado. Entonces tu aldea estaba llena de tontos, dijo con fiereza. Tu cuerpo es el templo de tu espíritu, y tu espíritu es magnífico. Cualquier hombre que no pueda ver eso no merece ni tu mirada. Isel lo estudió durante un largo momento, buscando señales de falsedad o manipulación, pero solo encontró honestidad cruda, una admiración genuina que la desarmó completamente. Sin pensar, extendió su mano y tocó la mejilla de Mateo, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una ternura que sorprendió a ambos. «¿Por qué eres amable conmigo?», susurró. «Porque la bondad es gratis», respondió él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Y porque reconozco un alma hermosa cuando la veo». El momento se extendió, cargado de posibilidades. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera actuar según el impulso que sentían, un sonido los interrumpió. Cascos de caballos en el sendero, voces masculinas acercándose. Isel se puso rígida, su rostro perdiendo color. Conocía esas voces. Habían perseguido sus pesadillas durante 2 años. «Escóndete», le ordenó a Mateo con urgencia. «Vete ahora. No pueden encontrarte aquí conmigo». Pero Mateo sacudió la cabeza, su mandíbula apretándose con determinación. «No te dejo sola con lo que sea que viene». «No entiendes», dijo Isel, su voz subiendo con pánico. «Son de mi aldea, el patriarca don Severino y sus hombres. Si te encuentran conmigo pensarán, dirán». No terminó la frase, pero ambos sabían lo que dirían. Que la mujer exiliada había seducido a otro hombre, que sus poderes oscuros seguían corrompiendo a los inocentes, que era evidencia de que habían tenido razón al expulsarla. 3 jinetes emergieron del bosque como espectros del pasado. Don Severino cabalgaba al frente, un hombre de 60 años con el rostro surcado de arrugas profundas y ojos que brillaban con la certeza fanática de quien cree que Dios está de su lado. A su lado 2 hombres más jóvenes, Tonatiuh, el hermano de Isel, que evitó mirar directamente a su hermana, y Cuauhtémoc, quien había sido pretendiente rechazado de Isel años atrás y cuyo orgullo herido se había transformado en odio. «Isel», dijo don Severino, su voz resonando con autoridad falsa, «te encontramos finalmente». Isel se irguió hasta su altura completa, sus hombros hacia atrás, su barbilla levantada. No mostraría miedo ante estos hombres que habían destruido su vida. «Este es mi hogar», respondió con voz firme, «no tienen derecho a estar aquí». «¿Tu hogar?», don Severino rió sin humor. «Una bruja exiliada no tiene hogar. Vives aquí como un animal salvaje, alejada de la gente decente, donde deberías estar». Sus ojos se posaron entonces en Mateo, quien se había colocado ligeramente delante de Isel en un gesto protector instintivo. «¿Y quién es este?», preguntó el patriarca con suspicacia. «Otro hombre que has corrompido con tus artes oscuras». «Soy un trabajador», respondió Mateo con calma, aunque su cuerpo estaba tenso como un resorte. «Y esta mujer no ha corrompido nada. Es una persona honesta que vive en paz». «¿Un trabajador?», Cuauhtémoc escupió la palabra con desdén. «¿La India gorda necesita contratar ayuda ahora? ¿O es que el forastero comparte su cama y su maldición?». La insinuación obscena flotó en el aire como humo tóxico. Mateo sintió su sangre hervir, pero Isel lo detuvo con una mano firme en su brazo. «¿Qué quieren?», preguntó ella, ignorando el insulto con la práctica de quien ha escuchado demasiados. Don Severino desmontó, acercándose con pasos lentos y deliberados. Los otros 2 permanecieron en sus caballos, formando una barricada intimidante. «Tu madre está muriendo», dijo sin preámbulo, observando cuidadosamente la reacción de Isel. El dolor que cruzó el rostro de ella fue como un cuchillo. Su mano apretó el brazo de Mateo con fuerza involuntaria. «¿Qué?», susurró. «La fiebre la ha consumido durante semanas», continuó Tonatiuh, finalmente mirando a su hermana con ojos que contenían algo parecido a la culpa. «Los remedios de don Severino no funcionan. Ella sigue pidiendo por ti. Dice tu nombre en sus delirios». «Entonces déjenme ir a ella», dijo Isel inmediatamente, dando un paso adelante. «Puedo ayudarla. Conozco las hierbas, los tratamientos. Padre me enseñó». «No», cortó don Severino bruscamente. «No volverás a contaminar nuestra aldea con tu presencia». «Pero tu madre, en su locura, ha hecho una petición que el consejo ha decidido considerar». Sacó un papel doblado de su chaqueta, abriéndolo con movimientos ceremoniosos. «Puedes volver», leyó, «pero solo si cumples estas condiciones. 1.
Te casarás inmediatamente con Cuauhtémoc, quien en su generosidad todavía está dispuesto a tomarte como esposa a pesar de tu vergüenza. 2. Renunciarás a cualquier conocimiento de curación que tu padre te enseñó, reconociendo públicamente que fue un error y una ofensa a las tradiciones. 3. Pedirás perdón ante toda la aldea por tus crímenes contra el orden natural. Cada palabra era una bofetada, una humillación diseñada para quebrarla. Isel sintió que el mundo se inclinaba, que la tierra bajo sus pies se volvía inestable. Ver a su madre moribunda significaba sacrificar todo lo que era, convertirse en la esposa sumisa de un hombre que la despreciaba, negar el legado de su padre, admitir crímenes que nunca cometió. Eso es absurdo, explotó Mateo, incapaz de contenerse. Están chantajeándola, usando a su madre moribunda como arma. Silencio, forastero, ordenó don Severino. Esto no es tu asunto. Es mi asunto si veo una injusticia, respondió Mateo, su voz creciendo. Esta mujer no tiene que humillarse por ustedes, no tiene que casarse con nadie, no tiene que renunciar a su conocimiento. Todo lo que le piden es que deje de ser quien es. ¿Y quién es ella? Cuauhtémoc intervino con malicia. Una mujer indígena gorda que ningún hombre decente querría, una bruja que vive sola en la montaña como un animal. Le ofrecemos redención, un lugar en la sociedad, la oportunidad de ser algo más que esta cosa vergonzosa. Isel sintió las palabras como piedras, cada una golpeando contra la armadura que había estado construyendo con la ayuda de Mateo durante las últimas semanas. Una parte de ella, la parte herida que aún recordaba crecer escuchando estos insultos, quería encogerse, desaparecer, aceptar cualquier cosa con tal de detener el dolor. Pero otra parte, la parte que su padre había alimentado, que había florecido en el silencio de la montaña, que Mateo había empezado a sanar con su respeto genuino, se levantó como un incendio. No, dijo, y su voz resonó con un poder que hizo que los caballos dieran pasos nerviosos. No me casaré con Cuauhtémoc, no renunciaré al conocimiento que mi padre me dio con amor, no pediré perdón por crímenes imaginarios. Y si mi madre muere sin verme, esa culpa recaerá sobre ustedes, no sobre mí. El silencio que siguió era absoluto. Don Severino la miraba con una mezcla de shock e ira. Nadie, especialmente ninguna mujer, le había hablado así en décadas. Entonces tu madre morirá llamando tu nombre, dijo con veneno, y su muerte estará en tus manos, mujer soberbia. Tu orgullo la matará tan ciertamente como cualquier enfermedad. El golpe fue brutal en su precisión. Isel sintió que sus rodillas querían ceder, que todo el dolor que había estado conteniendo durante 2 años amenazaba con desbordarla. Mateo la sostuvo, su mano en su espalda, un ancla silenciosa. Hay otra manera, dijo Mateo de repente. Déjenla ir a ver a su madre, tratarla. Una vez que la madre esté bien, Isel puede volver aquí. No necesitan estas condiciones ridículas. La palabra de una bruja no vale nada, respondió don Severino. Si la dejamos entrar sin garantías, corromperá a la aldea nuevamente. No, solo hay una manera. Tonatiuh, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Isel dijo, su voz cargada de emoción contenida. Por favor, mamá está sufriendo. Sea lo que sea que haya pasado entre nosotros, ella no merece morir así. Si tan solo pudieras hacer lo que piden. Había súplica en su voz, pero también cobardía. Él no estaba dispuesto a desafiar a los ancianos, a defender a su hermana, a hacer lo correcto. Solo quería que ella se sometiera para que él pudiera sentirse mejor. No, repitió Isel, aunque cada fibra de su ser gritaba que dijera que sí. No traicionaré a mi padre, no traicionaré a mí misma. No importa el costo. Don Severino asintió, como si esto confirmara todo lo que había pensado sobre ella. Entonces esto es lo que eres, dijo con desprecio. Una mujer egoísta que elige su orgullo sobre su propia madre. Que los espíritus de la montaña te juzguen, Isel. Y cuando mueras sola aquí sin familia, sin descendencia, sin nadie que recuerde tu nombre, recordarás este momento. Recordarás que tuviste la oportunidad de redimirte y la despreciaste. Los 3 hombres montaron sus caballos. Pero antes de irse, Cuauhtémoc lanzó una última advertencia. Esto no termina aquí, dijo mirando a Mateo con odio. Un forastero que defiende a una bruja es tan culpable como ella. Cuando volvamos, y volveremos, ambos pagarán por su arrogancia. Los cascos de los caballos retumbaron en la tierra mientras se alejaban, llevándose con ellos cualquier esperanza de paz. Cuando el silencio regresó, Isel se derrumbó. No físicamente, su cuerpo se mantuvo erguido y fuerte, pero algo dentro de ella se quebró. Mateo la sostuvo mientras las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraban escape. Mi madre, sollozó contra su pecho. Mi madre está muriendo y no puedo. No puedo. Lo sé, murmuró Mateo, acariciando su cabello. Lo sé. Permanecieron así mientras el sol se ponía, 2 exiliados aferrados el uno al otro contra el peso de un mundo que los había rechazado.
Cuando finalmente entraron a la cabaña, el fuego en la chimenea parecía más pequeño, menos capaz de calentar la frialdad que había invadido el espacio. Esa noche, Isel no pudo dormir. Se quedó mirando las vigas del techo, pensando en su madre, en la promesa que le había hecho a su padre antes de morir de que cuidaría de la familia, en la elección imposible que ahora enfrentaba. Mateo, acostado en su cobertizo, tampoco descansó. La amenaza de Cuauhtémoc resonaba en sus oídos. Sabía reconocer cuando había peligro real, y estos hombres volverían. Al amanecer, Isel encontró a Mateo junto al fuego preparando café. Había algo diferente en él, una resolución que no había estado ahí antes. «Voy a llevarte con tu madre», dijo sin preámbulo. Isel sacudió la cabeza inmediatamente. «No puedes, las condiciones, al diablo con las condiciones», interrumpió Mateo. «Tu madre te necesita. Tú necesitas verla, encontraremos una manera, entraremos sin que nos vean, la tratarás, saldremos, conozco cómo moverse sin ser detectado». «Es demasiado arriesgado, todo vale la pena es arriesgado», replicó él, tomando sus manos entre las suyas. «Has vivido 2 años cargando culpa que no es tuya. Has soportado exilio, vergüenza, soledad. No dejes que te arrebaten también esto. No dejes que la última memoria de tu madre sea su llamado sin respuesta». Isel lo miró a los ojos y vio en ellos una fe que había perdido en sí misma. Este forastero, este hombre que había llegado a su vida por accidente, estaba dispuesto a arriesgarse por ella. No porque esperara algo a cambio, no porque la considerara débil y necesitada de rescate, sino porque veía su humanidad, su dolor, su derecho a tener lo que le habían quitado. «Si hacemos esto», dijo lentamente, «si vamos, puede que no volvamos, pueden atraparnos, entonces enfrentaremos lo que venga juntos», dijo Mateo con firmeza. «Ya no estás sola, Isel, y ya no tienes que cargar todo tú sola». La palabra juntos resonó en el pecho de Isel como una campana. Durante toda su vida había sido única, como su nombre decía, única en su cuerpo, única en su conocimiento, única en su exilio, pero ahora, mirando a este hombre que la había visto, realmente visto, no sintió soledad sino algo más poderoso, compañía, alianza, quizás el inicio de algo que se parecía al amor. «Está bien», susurró finalmente. «Iremos esta noche». Pasaron el día preparándose. Isel reunió hierbas medicinales, hojas de gordolobo para la fiebre, raíz de valeriana para la tos, flores de sauco para fortalecer. Preparó ungüentos y tés, susurrando las palabras que su padre le había enseñado, las oraciones antiguas que conectaban la medicina física con la sanación espiritual. Mateo afiló un cuchillo viejo, comprobó que sus botas estuvieran en buen estado, llenó una cantimplora. Se movían con la solemnidad de guerreros preparándose para la batalla. Cuando cayó la oscuridad, comenzaron el descenso de la montaña. El sendero era traicionero de noche, pero Isel lo conocía con los ojos cerrados. Había caminado estos caminos desde niña, recolectando plantas con su padre, aprendiendo los secretos de la tierra. Mateo la seguía de cerca, confiando en su guía, admirando cómo ella navegaba la oscuridad con la confianza de quien pertenece a este lugar. Les tomó 3 horas llegar al borde de la aldea. Se detuvieron en el límite del bosque, observando las casas oscuras, escuchando los sonidos nocturnos de la comunidad dormida. Isel sintió una oleada de nostalgia tan intensa que casi la dobló. Ahí estaba su aldea, el lugar donde había nacido, donde había jugado de niña, donde había enterrado a su padre, tan cerca y tan inalcanzable como la luna. «La casa de mi madre está al otro extremo», susurró. «Tenemos que cruzar toda la aldea sin ser vistos. Yo iré primero», dijo Mateo. «Si hay problemas, correré en dirección opuesta. Tú vas directamente a tu madre». Isel asintió, aunque la idea de separarse le causaba ansiedad. Se movieron como sombras entre las casas, pegándose a las paredes, evitando los perros que dormitaban. El corazón de Isel latía tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía escucharlo. Estaban a medio camino cuando una voz los detuvo. Isel, de las sombras emergió una figura femenina, delgada y joven. Cuando la luz de la luna iluminó su rostro, Isel ahogó un grito. Citlali, su hermana menor, había crecido. Ya no era la niña de 15 años que Isel había dejado atrás, sino una joven mujer de 17, con el rostro de su madre y los ojos de su padre.
Vestía el traje tradicional de las mujeres casadas y en sus brazos llevaba un bulto envuelto en mantas. «Sabía que vendrías», dijo Citlali en voz baja, mirando rápidamente alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera despierto. «He estado vigilando cada noche desde que don Severino volvió de la montaña». «Citlali», Isel no sabía qué decir. Había tantas palabras, tantas disculpas, tantas preguntas. «No hay tiempo», interrumpió su hermana. «Mamá está muy mal, pero la casa está vigilada». Don Severino puso guardias creyendo que intentarías algo así. ¿Guardias? Mateo evaluó la situación rápidamente. ¿Cuántos? 2. Uno en la puerta principal, otro en la trasera. Citlali miró a Mateo con curiosidad, evaluando al forastero que acompañaba a su hermana. «Pero hay otra manera. La ventana del cuarto de mamá da al huerto. Si son cuidadosos, pueden entrar sin que los guardias los vean». Isel tomó la mano de su hermana, sintiendo lágrimas calientes en sus mejillas. «¿Por qué nos ayudas? Pensé que también tú me odiabas». Citlali sacudió la cabeza, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Nunca te odié, tuve miedo. Me casaron con el hijo de don Severino un mes después de que te fuiste. Tengo un hijo ahora», miró el bulto en sus brazos. «Tu sobrino, se llama como papá». La revelación fue como un puñetazo. Su hermana pequeña, casada, con un hijo, atada a la familia del hombre que había destruido su vida. Isel sintió una mezcla de alegría por el bebé y horror por las circunstancias. «Lo siento», susurró Citlali. «Siento no haber sido más valiente. Siento no haberte defendido. Siento todo». «No es tu culpa», dijo Isel con fiereza, abrazando a su hermana con una mano mientras con la otra sostenía su bolsa de medicinas. «Nunca fue tu culpa. Eras una niña». «Todavía soy una cobarde», respondió Citlali. «Pero al menos puedo hacer esto. Vayan. La ventana está sin tranca. Tienen tal vez una hora antes de que los guardias hagan su ronda. Yo vigilaré». Mateo e Isel se movieron rápidamente, siguiendo las indicaciones de Citlali. El huerto detrás de la casa estaba cubierto de sombras, perfecto para ocultarse. La ventana era pequeña, pero Mateo la abrió en silencio. Isel dudó un momento antes de entrar, consciente de que cruzar ese umbral significaba enfrentar todo lo que había estado huyendo. «Puedo hacerlo», dijo Mateo leyendo su vacilación. «Puedo entrar yo, traer a tu madre a la ventana». «No», Isel respiró profundo. «Necesito verla. Necesito que sepa que volví». Trepó por la ventana con una agilidad sorprendente para una mujer de su tamaño, su cuerpo acostumbrado al trabajo físico encontrando la fuerza necesaria. Mateo la siguió, sus movimientos más torpes pero efectivos. La habitación estaba oscura excepto por una vela que parpadeaba junto a la cama. Y ahí, tan pequeña y frágil bajo las mantas, estaba la madre de Isel. Su cabello, que recordaba negro como el carbón, ahora era completamente blanco. Su piel, antes bronceada por el sol, tenía un tinte grisáceo. Su respiración era superficial y trabajosa. «Mamá», susurró Isel, acercándose a la cama con pasos temblorosos. Los ojos de la anciana se abrieron lentamente, confundidos al principio, luego enfocándose gradualmente. Cuando reconoció a su hija, un sonido salió de su garganta, mitad sollozo, mitad risa. Isel dijo con voz ronca: «Mi Isel única, viniste». «Vine». Isel tomó la mano de su madre, tan delgada que podía sentir cada hueso. «Por supuesto que vine». «No deberías», tosió la anciana. «Es peligroso. Si te atrapan...» «Shh». Isel ya estaba evaluando a su madre con ojos de curandera, notando la fiebre, la palidez, el temblor. «Déjame ayudarte. Eso es lo único que importa ahora». Trabajó rápido y eficientemente, preparando un té de las hierbas que había traído, aplicando ungüento en el pecho de su madre para ayudar con la respiración, murmurando las palabras de sanación que su padre le había enseñado. Mateo vigilaba junto a la ventana, dividido entre observar la tierna escena de madre e hija reunidas y vigilar si venían los guardias. «Te ves bien», dijo la madre de Isel, estudiando el rostro de su hija con hambre. «Más fuerte. La montaña te ha tratado bien». «La montaña me ha dado paz», respondió Isel honestamente. «Y soledad. Mucha soledad». Su madre miró hacia donde Mateo estaba parado. «¿Quién es él?» «Un amigo», dijo Isel, y al decirlo se dio cuenta de cuánto más significaba esa palabra simple. «Alguien que me ve como soy y no se asusta». La anciana sonrió débilmente. «Tu padre me veía así, como si yo fuera el sol y la luna juntas. Ese es el tipo de amor que cambia el mundo, mija». «Mamá, no hables así», Isel ajustó las mantas. «Vas a mejorar. Las hierbas funcionarán. Solo necesitas descansar, tomar el té cada pocas horas».
Isel, la anciana, apretó la mano de su hija con sorprendente fuerza. Escúchame, no tengo mucho tiempo y hay cosas que debes saber. ¿No? Sí, insistió. Tu padre, antes de morir, me hizo prometerte algo. Me hizo jurarlo ante los espíritus de nuestros ancestros. Sacó algo de debajo de su almohada con mano temblorosa. Era un paquete pequeño envuelto en tela, sellado con cera. Esto es tuyo, dijo, poniéndolo en las manos de Isel. No lo abras hasta que sea el momento. Sabrás cuándo. Tu padre dijo que dentro está la verdad sobre tu linaje, sobre quién eres realmente. Dijo que cuando llegara el momento, esta verdad te daría el poder que necesitas. ¿Qué verdad?, preguntó Isel, mirando el paquete con mezcla de curiosidad y temor. No lo sé, admitió su madre. Me hizo prometer que no lo abriría, que solo tú podrías hacerlo, pero dijo que eras especial, Isel, no solo por tu conocimiento o tu fuerza, sino por tu sangre. Dijo que en ti corría algo antiguo, algo poderoso, algo que los hombres como don Severino temerían si lo supieran. Antes de que Isel pudiera preguntar más, un sonido las alertó, voces afuera, pasos acercándose. Los guardias, siseó Mateo desde la ventana. Vete, urgió la madre de Isel, vete ahora. Y recuerda, no importa lo que digan, no importa cómo te llamen, eres hija de curanderos, nieta de profetas, descendiente de mujeres que movieron montañas. Tu cuerpo, tu espíritu, tu existencia completa es sagrada. No dejes que nadie te diga lo contrario. Isel besó la frente de su madre, memorizando cada arruga, cada línea, sabiendo que esta podría ser la última vez. Te amo, susurró. Siempre te he amado. Y yo a ti, mi Isel única. Ahora vete. Y vive. Vive tan fuerte que hagan temblar a los que intentaron apagarte. Mateo ayudó a Isel a salir por la ventana justo cuando la puerta de la habitación comenzaba a abrirse. Se escondieron entre las sombras del huerto mientras uno de los guardias entraba a revisar a la paciente. Citlali apareció de nuevo, señalándoles un camino alternativo para salir de la aldea. Vayan por el río, susurró urgentemente. Don Severino ha puesto gente en el sendero principal. El río los llevará de vuelta a la montaña. Gracias. Isel abrazó a su hermana una última vez. Cuida de mamá, dale el té cada 3 horas, y dile que no me rendí. Lo sé. Citlali sonrió a través de las lágrimas. Ella también lo sabe. Isel y Mateo corrieron hacia el río, sus pies apenas tocando el suelo, el paquete de su padre apretado contra el pecho de Isel. Podían oír gritos detrás de ellos, alguien había notado su presencia, pero alcanzaron el río primero, metiéndose en el agua fría que les llegaba a la cintura, usando la corriente para esconder sus huellas. Caminaron en el río durante horas, el agua congelándolos hasta los huesos, sus cuerpos temblando de frío y agotamiento. Finalmente, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa, salieron del agua en un lugar familiar, el claro donde Mateo había visto la cabaña por primera vez. Se derrumbaron en la hierba, exhaustos, empapados, pero vivos. Isel sostenía todavía el paquete de su padre, mirándolo con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué crees que sea?, preguntó Mateo, acostado a su lado, su hombro tocando el de ella. No lo sé, admitió Isel, pero sea lo que sea, mi padre creyó que era importante. Que yo era importante. El sol salió completamente, bañándolos en luz dorada. En la distancia podían ver el humo de su cabaña, su refugio, esperándolos. Isel miró a Mateo, este hombre que había aparecido en su vida como el viento, que la había defendido sin pedir nada a cambio, que la había visto cuando el mundo había decidido que era invisible. Gracias, dijo simplemente, por todo. Mateo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. No tienes que agradecer. Los que somos invisibles para el mundo, debemos cuidarnos entre nosotros. ¿Y si ya no quiero ser invisible?, preguntó Isel, su voz ganando fuerza. ¿Y si quiero que me vean, que me escuchen, que sepan que existo y que tengo derecho a existir? Entonces brillarás tan fuerte que no podrán ignorarte, respondió Mateo, tomando su mano. Y yo estaré ahí, reflejando tu luz. Se quedaron así, 2 exiliados tomados de la mano mientras el sol subía, sin saber que en la aldea, don Severino ya estaba reuniendo hombres, planeando su ataque final. Sin saber que el paquete que Isel sostenía contenía un secreto que cambiaría todo. Sin saber que la tormenta más grande de sus vidas estaba por llegar. Pero en ese momento, bajo el sol naciente, con las manos entrelazadas y el corazón lleno de esperanza frágil, permitieron creer que quizás, solo quizás, habían encontrado algo que valía la pena proteger, el uno al otro, y la dignidad de ser completamente humanos en un mundo que quería reducirlos a menos.
El viento soplaba desde la montaña, llevando consigo el aroma de pino y posibilidad. Y en ese viento, si uno escuchaba con cuidado, podía oír el eco de una canción antigua, una promesa susurrada por espíritus que recordaban cuando las mujeres poderosas caminaban libremente por la tierra, cuando los cuerpos grandes eran templos de fuerza, cuando ser única no significaba estar sola. La historia apenas comenzaba. Los días siguientes al rescate nocturno transcurrieron en una tensión expectante, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Isel y Mateo se movían por el rancho con una nueva conciencia, sabiendo que habían cruzado una línea invisible pero definitiva. Ya no se trataba solo de ofrecer refugio temporal o de compartir un espacio por conveniencia. Habían arriesgado todo el uno por el otro, y ese acto había tejido entre ellos un lazo que ni el miedo ni la prudencia podían deshacer. El paquete de su padre permanecía sin abrir sobre la mesa de la cabaña, como un oráculo silencioso esperando ser consultado. Isel lo miraba constantemente pero no se atrevía a romper el sello. Había algo en las últimas palabras de su madre que la inquietaba. ¿Sabrás cuándo? ¿Cuándo sería ese momento? ¿Qué verdad podía ser tan importante que su padre la había guardado hasta su muerte? Mateo no presionaba. Había aprendido que Isel necesitaba procesar las cosas a su propio ritmo, que su fuerza no significaba que no pudiera ser vulnerable, que su valentía coexistía con dudas profundas. La observaba trabajar en el huerto, alimentar a los animales, preparar las medicinas, y cada movimiento le parecía una forma de arte, una danza antigua entre la mujer y la tierra. Una tarde, mientras Mateo reparaba el techo del gallinero, Isel finalmente habló sobre lo que la atormentaba. Mi madre se veía tan frágil, dijo, sus manos ocupadas pelando maíz pero su mente claramente en otro lugar, como si un viento fuerte pudiera llevarla. Y yo solo pude darle hierbas, palabras. ¿Qué si no es suficiente? Mateo bajó del techo, limpiándose el polvo de las manos. Hiciste lo que podías hacer. A veces eso es todo lo que tenemos. La intención, el esfuerzo, el amor puesto en cada acción. El resto está fuera de nuestras manos. Pero si muere, la voz de Isel se quebró, si muere sin que yo pueda estar ahí, sin poder despedirme realmente, entonces llevarás ese dolor, dijo Mateo con honestidad brutal pero gentil, como llevas todos los otros, pero no te definirá más de lo que tu exilio te define. Eres más que la suma de tus pérdidas, Isel. Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo encuentras las palabras correctas cuando yo me ahogo en las equivocadas? Porque te veo, respondió Mateo simplemente, y ver a alguien realmente es el acto más radical que existe. No necesitas palabras perfectas cuando alguien te ve completa. El momento se alargó entre ellos, cargado de todo lo no dicho. Isel dio un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. Mateo levantó una mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y cuando ella no lo hizo, trazó la línea de su mejilla con dedos que temblaban ligeramente. «Eres hermosa», susurró. No a pesar de nada, sino por todo. Por cada batalla que has peleado, cada insulto que has sobrevivido, cada mañana que has decidido levantarte cuando el mundo quería que permanecieras caída. Esa es la belleza que me deja sin aliento. Isel cerró los ojos, permitiendo que las palabras la envolvieran como una manta caliente. Durante tanto tiempo había escuchado lo contrario, había internalizado la idea de que su cuerpo era algo que arreglar, esconder, disculpar, pero en la voz de Mateo oía verdad simple. Ella era suficiente. Más que suficiente. Era magnífica. Cuando abrió los ojos se inclinó y besó a Mateo. Fue un beso suave al principio, tentativo, dos personas aprendiendo el lenguaje del afecto después de años de negación. Pero luego se profundizó, volviéndose más urgente, más hambriento, alimentado por la soledad compartida y la comprensión mutua. Las manos de Isel encontraron los hombros de Mateo, sintiendo la fuerza allí, mientras las manos de él se movían a su cintura, abrazando las curvas amplias sin vacilación ni vergüenza. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesado, sus frentes tocándose, sus corazones latiendo al unísono. «Esto complica las cosas», dijo Isel con una risa temblorosa. «Las cosas ya estaban complicadas», respondió Mateo. «Esto solo las hace valer la pena». Esa noche, no durmieron en espacios separados. Mateo entró a la cabaña por primera vez como invitado completo, no solo como trabajador temporal. Se acostaron juntos en la cama de Isel, plenamente vestidos, simplemente sosteniéndose, memorizando la sensación de no estar solos. Hablaron en susurros sobre sus vidas pasadas, sus sueños rotos, sus esperanzas frágiles para el futuro. Cuando era niño, contó Mateo en la oscuridad, mi madre solía decir que cada persona tiene un lugar en el mundo donde pertenece, un lugar donde el aire sabe ahogar, donde la tierra reconoce tus pasos. Pasé años buscando ese lugar. Pensé que era la hacienda donde trabajaba. Luego pensé que era algún pueblo lejano que aún no había encontrado. Pero creo que no es un lugar. Es una persona.
Isel sintió su pecho apretarse con emoción. Mi padre decía algo similar, respondió. Decía que los curanderos no curan cuerpos, curan conexiones. La conexión entre el cuerpo y el espíritu, entre la persona y la comunidad, entre el humano y la naturaleza. Cuando esas conexiones se rompen, aparece la enfermedad. Quizás estamos sanando nuestras conexiones rotas. Juntos, añadió Mateo, besando su frente. Juntos, repitió ella, permitiéndose creer en esa palabra peligrosa y hermosa. Pero la paz era una ilusión frágil. 3 días después del beso, la tormenta literal llegó. Nubes negras se acumularon sobre las montañas como ejércitos preparándose para la batalla. El viento aullaba entre los pinos, arrancando hojas y ramas. Los animales se inquietaron, las cabras balaban nerviosamente. Las gallinas se negaban a salir del gallinero. «Va a ser grande», dijo Isel, observando el cielo con preocupación. Mi padre podía leer las tormentas. Esta tiene rabia en ella. Hay que asegurar todo. Trabajaron rápidamente, metiendo a los animales en refugios más protegidos, clavando tablas sobre las ventanas, almacenando agua. Pero mientras trabajaban, Mateo notó algo más que preocupaba a Isel. Cada pocos minutos, ella miraba hacia el sendero que llevaba a la aldea, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. «¿Qué sucede?», preguntó finalmente. «Las tormentas grandes en mi aldea siempre significaban que algo estaba por cambiar», explicó Isel. «Mi padre murió en una tormenta. La noche antes de que me exiliaran, hubo truenos que sacudieron la tierra. Las tormentas son mensajeras. Y esta trae algo». Sus palabras resultaron proféticas. Cuando cayó la noche y la tormenta estalló con furia total, golpeando la cabaña con lluvia que sonaba como piedras. Cuando los relámpagos iluminaban el mundo en flashes estroboscópicos, una figura apareció en el porche. Mateo la vio primero, una sombra oscura moviéndose entre las cortinas de agua. Tomó el cuchillo que ahora mantenía siempre cerca, y se acercó a la puerta con cautela. Pero cuando la abrió no encontró amenaza, sino desesperación. Citlali estaba empapada hasta los huesos, temblando violentamente, su rostro pálido bajo la luz tenue de la cabaña. Cargaba algo envuelto en su rebozo, protegiéndolo de la lluvia. «Citlali». Isel corrió hacia su hermana, jalándola dentro, cerrando la puerta contra el viento que intentaba entrar como un animal salvaje. «¿Qué haces aquí? ¿El bebé?» «Está con la familia de mi esposo», dijo Citlali entre castañeteos de dientes. «Vine porque tienes que saberlo. Don Severino planea venir mañana. Cuando pase la tormenta. Viene con 20 hombres. Isel, 20. Dicen que vas a ser juzgada aquí mismo, en tu propia casa. Dicen que el forastero también será castigado por contaminarse contigo». Mateo e Isel intercambiaron miradas. 20 hombres. No era un comité de negociación. Era una turba, una ejecución. «¿Por qué ahora?», preguntó Isel, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Porque mamá está mejor», dijo Citlali, una sonrisa pequeña y triste cruzando su rostro. «El té que le diste, las hierbas, funcionó. Se despertó esta mañana pidiendo comida, hablando claramente. Es un milagro. Pero don Severino, él lo está usando contra ti. Dice que si tu medicina funcionó, es porque hiciste un pacto oscuro. Dice que eres más peligrosa de lo que pensaban. Dice que si te dejan vivir, corromperás a toda la región con tus poderes de bruja». La lógica retorcida era perfecta en su perversidad. Si Isel fallaba en curar, era incompetente y merecía el exilio. Si tenía éxito, era peligrosa y merecía ser castigada. No había forma de ganar en un sistema diseñado para que perdiera. «Entonces nos vamos», dijo Mateo inmediatamente. «Esta noche. Caminamos montaña arriba, encontramos otro lugar». «No», Isel lo interrumpió, su voz adquiriendo un tono que Mateo no había escuchado antes. Algo antiguo y poderoso. «No más huir. No más exilio. Si vienen por mí, que vengan. Pero no me encontrarán escondida. Me encontrarán de pie». «Isel, son 20 hombres», argumentó Mateo. «Nosotros somos 2. No es valentía, es suicidio». «No voy a pelear con violencia», dijo Isel, caminando hacia la mesa donde el paquete de su padre había esperado todos estos días. «Voy a pelear con la verdad». Tomó el paquete, sintiendo su peso en sus manos. Este era el momento. Lo sabía con cada fibra de su ser. Su padre había guardado este secreto para cuando ella lo necesitara más, y ese tiempo era ahora. Rompió el sello de cera, desenvolvió la tela. Dentro había varios documentos viejos, papeles amarillentos con escritura cuidadosa, y un collar de plata con un símbolo que Isel reconoció pero no comprendía completamente. Un círculo con 4 direcciones marcadas, cada una con un símbolo diferente. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Mateo y Citlali la observaban en silencio mientras su expresión cambiaba de confusión a shock, de shock a comprensión, de comprensión a algo que parecía transformación.
Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero también una luz nueva, una certeza que había faltado antes. Mi padre no era solo un curandero, dijo con voz temblorosa. Era el guardián de un linaje. Mi familia, nuestra familia, Citlali, descendemos de las sacerdotisas antiguas, las mujeres que guiaban a las comunidades antes de que las estructuras patriarcales se impusieran. Por eso don Severino siempre me temió. No porque yo fuera diferente, sino porque en mí corría la sangre de las mujeres que alguna vez tuvieron el poder que él ahora reclama. Citlali ahogó un grito. Las historias. Mamá solía contarnos historias sobre las mujeres sabias que hablaban con la montaña. Siempre pensé que eran solo cuentos para dormir. No eran cuentos. Isel sostenía los papeles como si fueran oro. Eran historia. Nuestra historia. Y papá documentó todo, los nombres, los linajes, las pruebas. Este collar, levantó la pieza de plata, era usado por las sacerdotisas principales. Se transmitía de madre a hija. Cuando llegaron los conquistadores, cuando las nuevas religiones se impusieron, las sacerdotisas tuvieron que esconderse, pero nunca desaparecieron. Solo esperaron. Mateo miraba a Isel con asombro. Bajo la luz tenue de las velas, con el collar antiguo en sus manos y los documentos de su linaje frente a ella, Isel parecía más grande, más luminosa, como si algo dormido en ella finalmente hubiera despertado. Entonces don Severino lo sabía, dijo Mateo lentamente, comprendiendo. Por eso te exilió. No solo por misoginia casual, sino por miedo real. Eres una amenaza directa a su autoridad construida sobre borrar tu historia. Exactamente. Isel sonrió, aunque era una sonrisa triste. Y mañana, cuando venga con sus 20 hombres, le mostraré que no puede borrar lo que llevo en la sangre. ¿Cómo?, preguntó Citlali. ¿Mostrándole papeles viejos? No le importa, dirá que son falsos, que son más prueba de tu brujería. No solo papeles. Isel miró hacia la ventana donde la tormenta aún rugía. Hay un ritual en estos documentos. Un ritual de las sacerdotisas antiguas, usado cuando necesitaban probar su conexión con los espíritus de la tierra. Es peligroso. Requiere mucha energía, y solo funciona si la sangre es real. Si funciona, probará mi linaje frente a todos. Si no, se encogió de hombros. Entonces tal vez don Severino tenga razón y yo no soy nada. No. Mateo tomó sus manos. Tú eres todo, con o sin rituales, con o sin pruebas. Pero si vas a hacer esto, no lo haces sola. Yo también me quedo, dijo Citlali con voz firme. Ya no soy una niña asustada, soy madre ahora. Y quiero que mi hijo crezca en un mundo donde su tía no tiene que esconderse, donde las mujeres poderosas son celebradas, no exiliadas. Isel las miró a ambas, a este forastero que se había convertido en su ancla, a esta hermana que había encontrado su valentía. Algo se rompió en su pecho, pero era ruptura que sanaba, como cuando un hueso mal soldado necesita romperse para alinearse correctamente. Está bien, dijo finalmente. Entonces nos preparamos. Cuando lleguen mañana, estaremos listos. Pasaron la noche estudiando los documentos, preparando el ritual. Era complejo. Requería hierbas específicas que Isel tenía en su colección, velas colocadas en direcciones precisas, y palabras en la lengua antigua que su padre había transcrito fonéticamente. El ritual invocaba a los 4 elementos, pidiendo que testimoniaran la verdad de su linaje. Si esto funciona, explicó Isel mientras preparaban todo, la tierra responderá, los elementos mostrarán señales. No será magia en el sentido fantástico, sino una conexión profunda con las fuerzas naturales que siempre han estado ahí. Las sacerdotisas antiguas no dominaban la naturaleza, dialogaban con ella. ¿Y si don Severino dice que es brujería de todos modos?, preguntó Mateo con preocupación práctica. Entonces tendremos 20 testigos que vieron los elementos responder, respondió Isel.
Y algunos, quizás no todos, pero algunos recordarán las viejas historias. Recordarán que hubo un tiempo antes del miedo, antes de la opresión. Esa memoria es una semilla, y las semillas crecen. Cuando amaneció, la tormenta se había calmado, dejando el mundo lavado y brillante. El aire olía a tierra mojada y posibilidad. Isel se vistió con cuidado, eligiendo ropa tradicional que su madre le había hecho años atrás, ropa que había guardado en un baúl como reliquia de una vida anterior. Se puso el collar de las sacerdotisas, sintiendo su peso contra su pecho como una promesa. Mateo también se preparó, afilando herramientas que pudieran usarse como armas si las cosas se ponían violentas. Citlali ayudó a arreglar el cabello de Isel en un estilo elaborado, el tipo de peinado que las mujeres de la aldea solo usaban para ocasiones sagradas. «Te ves como las mujeres de las historias», dijo Citlali con admiración, «como alguien a quien los espíritus escuchan». «Soy alguien a quien los espíritus escuchan», respondió Isel con convicción recién descubierta. «Siempre lo he sido. Solo necesitaba recordarlo». Los hombres llegaron al mediodía, sus caballos levantando barro del camino aún mojado. Don Severino venía al frente, rodeado por los hombres más fuertes de la aldea. Cuauhtémoc estaba ahí, y Tonatiuh, el hermano de Isel. Detrás de ellos, para sorpresa de Isel, venía también un grupo más pequeño de mujeres y ancianos, espectadores que habían seguido al grupo principal, quizás por curiosidad, quizás por otra razón. Isel los esperaba en el claro frente a la cabaña. Había dibujado un círculo en el suelo con ceniza blanca, marcando las 4 direcciones. En cada punto había colocado un elemento: tierra en el norte, agua en el oeste, fuego en el sur, aire en el este. Mateo estaba a su derecha, Citlali a su izquierda, ambos con expresiones determinadas. Don Severino desmontó, su rostro mostrando sorpresa al ver a Citlali. «¿Qué haces aquí, niña? Vuelve a casa inmediatamente». «Mi lugar es con mi hermana», respondió Citlali, levantando su barbilla desafiante. «Tu hermana es una criminal», espetó don Severino. Luego dirigió su atención a Isel. «Isel, hija de curandero muerto, ha sido encontrada culpable de practicar artes oscuras, de desobedecer el exilio, de corromper a un forastero, y de contactar a miembros de la aldea en violación de tu destierro. Hemos venido a impartir justicia». «Justicia», repitió Isel, su voz cargada de ironía. «Qué palabra interesante en boca de hombres que exilian a mujeres por saber demasiado, por ser demasiado fuertes, por ocupar demasiado espacio». Murmullos recorrieron el grupo. Algunas de las mujeres al fondo asintieron levemente. «Tu insolencia solo confirma tu culpa», dijo don Severino. «Incluso ahora, enfrentando las consecuencias, no muestras humildad ni arrepentimiento». «¿Arrepentimiento por qué?», interrumpió Isel, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar. «Por curar a mi madre cuando todos ustedes la habían desahuciado, por vivir pacíficamente en la montaña sin molestar a nadie, por existir en este cuerpo que ustedes decidieron era inapropiado, demasiado grande, demasiado presente». Señaló a don Severino con dedo acusador. «Tú me llamas bruja, pero la única brujería aquí es cómo has convencido a una aldea entera de que una mujer con conocimiento es peligrosa. Cómo has usado el miedo para mantener el poder. Cómo has borrado la historia de las mujeres que vinieron antes. Las mujeres que guiaban, que sanaban, que lideraban antes de que hombres como tú decidieran que solo ellos podían hablar con lo divino». «Blasfemia», gritó Cuauhtémoc. «Esto es exactamente por qué necesita ser castigada». «Blasfemia decir la verdad». Isel sacó los documentos de su padre. «Es blasfemia probar que vengo de un linaje de sacerdotisas, que mi familia guardó esta tierra mucho antes de que tus ancestros llegaran. Aquí está la evidencia, escrita por mi padre, documentada con nombres y fechas. Soy descendiente directa de Ixchel, la última gran sacerdotisa antes de la conquista. Este collar», tocó la plata en su pecho, «era suyo».
Don Severino palideció ligeramente. Conocía los nombres de las viejas historias, las leyendas que había trabajado toda su vida para borrar. Papeles falsos, dijo, pero su voz sonaba menos segura. Puedes inventar cualquier historia. Entonces déjenme probar la verdad, dijo Isel, entrando al círculo que había preparado. Hay un ritual, usado por las sacerdotisas antiguas, para demostrar su conexión con los elementos. Si soy quien digo ser, si mi linaje es real, los elementos responderán. Si no, entonces pueden tomar su justicia. No haremos testigo de brujería, comenzó don Severino, pero una voz lo interrumpió. Era una anciana del grupo de espectadores, una mujer que Isel reconoció vagamente como amiga de su abuela. Yo recuerdo esas historias, dijo la mujer con voz quebrada pero clara. Mi abuela me habló de las sacerdotisas, de los rituales verdaderos. Dijo que cuando llegara el tiempo las descendientes despertarían. Quiero ver, tengo derecho a ver. Otros murmuraron en acuerdo. La dinámica estaba cambiando. Don Severino se dio cuenta de que si impedía el ritual ahora, parecería tener miedo de la verdad. Está bien, gruñó, pero cuando falle, cuando nada pase, admitirás tu falsedad frente a todos. Y si sucede, contrarrestó Isel, tú admitirás tu injusticia y levantarás mi exilio. Don Severino asintió rígidamente, confiado en que nada ocurriría. Isel cerró los ojos, centrándose. Comenzó el ritual, hablando las palabras antiguas que su padre había preservado. Su voz subió y bajó en ritmos, que sonaban más como canción que lenguaje. Llamó primero a la tierra, pidiendo que testificara su linaje. Extendió sus manos hacia el norte. Al principio no pasó nada. Mateo contuvo la respiración. Citlali apretó sus manos juntas. Luego, lentamente, el suelo en el punto norte comenzó a temblar ligeramente. Pequeñas flores, que no habían estado ahí momentos antes, comenzaron a brotar de la tierra, abriéndose en tiempo acelerado. No eran flores comunes, sino una especie antigua, que las abuelas recordaban de cuentos. Flores azules, que solo crecían en lugares sagrados. Gasps recorrieron la multitud. Don Severino frunció el ceño, buscando trucos, pero no podía ver ninguno. Isel continuó, girando hacia el oeste, llamando al agua. El pozo de agua a pocos metros comenzó a burbujear, luego a crecer, agua desbordándose pero no de forma caótica, sino en patrones, como si una mano invisible la guiara. El agua formó círculos en el aire, brillando a la luz del sol. Trucos, murmuró Cuauhtémoc, pero su voz carecía de convicción. Isel se giró hacia el sur, invocando al fuego. Las velas que había colocado se encendieron solas, sin que nadie las tocara. Pero más impresionante, el fuego creció, elevándose en columnas que no quemaban nada, que bailaban sin consumir. Las llamas tomaban formas, pájaros, mujeres, símbolos que algunos de los ancianos reconocieron de templos destruidos hace siglos. Finalmente, Isel enfrentó el este, llamando al aire. El viento, que había estado quieto, comenzó a soplar, pero solo alrededor de ella, creando un vórtice que levantó hojas secas, flores caídas, llevándolas en espiral ascendente. El aire cantaba, sonaba literalmente como voces antiguas, entonando melodías olvidadas. Isel estaba en el centro de todo, rodeada por los 4 elementos respondiéndole. Su cuerpo grande y poderoso iluminado por el fuego, su cabello azotado por el viento, su rostro sereno y magnífico. No parecía humana en ese momento, parecía lo que era, una descendiente de sacerdotisas, una mujer con poder ancestral corriendo por sus venas. Cuando los elementos finalmente se calmaron, cuando el fuego se apagó, el agua volvió al pozo, el viento se quietó, y las flores permanecieron como evidencia duradera. El silencio era absoluto. Luego, la anciana que había hablado antes cayó de rodillas. Las hijas de Ixchel han vuelto, susurró, y había alegría y alivio en su voz, como si hubiera esperado esto toda su vida. Otros siguieron su ejemplo, algunos por reverencia genuina,
otros por miedo de estar en el lado equivocado de la historia. Don Severino permaneció de pie, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Brujería, insistió, pero su voz sonaba hueca. Es exactamente lo que dije, pactos oscuros. No, habló Tonatiuh, el hermano de Isael, para sorpresa de todos. No vi nada oscuro. Vi lo que papá hablaba en sus historias. Vi la conexión que él decía que existía entre nuestra familia y la tierra. Isael, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo lo siento haberte traicionado. Siento haber sido cobarde. Isael lo miró durante un largo momento, leyendo la sinceridad en su rostro, el arrepentimiento genuino. Asintió lentamente, no perdonándolo completamente, pero reconociendo su admisión. Don Severino, dijo Isael, su voz ahora cargada de autoridad que no había tenido antes. ¿Has visto la prueba? Los elementos han hablado. Soy quien digo ser. Ahora cumple tu palabra. Levanta mi exilio. Nunca escupió el patriarca. Prefiero morir que dejar que una mujer me dicte órdenes. Prefiero ver esta aldea arder que reconocer que estaba equivocado. Entonces arde tú solo, dijo otra voz. Cuauhtémoc había desmontado, acercándose al círculo. He odiado a Isael durante años porque me rechazó, porque hirió mi orgullo, pero ver esto, ver la verdad clara, no puedo seguir siendo cómplice de la mentira. Se arrodilló frente a Isael. Perdóname, por las cosas que dije, por las formas en que te lastimé, por reducirte a tu cuerpo cuando eras tanta más que eso. Eres poderosa, y yo tuve miedo de ese poder, porque sabía que nunca podría controlar. Isael sintió algo liberarse en su pecho. Estas disculpas, estos reconocimientos, no borraban el dolor, pero lo hacían soportable. Mostraban que la justicia era posible, que las personas podían cambiar. Te perdono, dijo simplemente, pero perdón no significa olvido, significa elegir no dejar que tu odio me defina. Don Severino miró alrededor, viendo cómo su control se deslizaba. Los hombres que había traído para aplicar su voluntad ahora miraban a Isael con reverencia, o al menos respeto. Las mujeres estaban reuniéndose alrededor de ella, tocando el borde de su ropa como si pudiera bendecirlas. En un último acto de desesperación, sacó un cuchillo de su cinturón y arremetió hacia Isael, pero Mateo fue más rápido. Interceptó el ataque, luchando con el anciano, desarmándolo con movimientos practicados. Don Severino cayó al suelo, no herido pero humillado. Su último intento de violencia fallido. Suficiente, dijo Mateo con firmeza. Ya ha sido suficiente. Esta mujer ha probado su verdad, ha mostrado su poder, ha ofrecido perdón a los que la lastimaron. ¿Qué más necesitan de ella? La anciana que había hablado primero se acercó, colocando una mano en el hombro de Isael. Necesitamos que vuelvas, dijo simplemente, no como exiliada regresando con humildad, sino como lo que eres, una guía, una sanadora, una sacerdotisa. La aldea ha estado enferma sin la presencia de las mujeres poderosas. Es tiempo de sanar. Isael miró a Mateo, luego a Citlali, luego a la multitud de rostros, algunos llenos de esperanza, otros de culpa, todos esperando su respuesta. Podía quedarse en la montaña, podía mantener su paz solitaria, podía evitar el dolor de reintegrarse a una comunidad que la había rechazado, o podía elegir algo más difícil, podía elegir transformar, educar, reconstruir desde los escombros de la injusticia, algo nuevo y mejor. Volveré, dijo finalmente, pero no para ser quien ustedes quieren que sea, vuelvo para ser quien soy completamente, y eso significa cambios. Las mujeres tendrán voz en los consejos, las niñas aprenderán de curandería tanto como los niños. Los cuerpos de todas formas serán respetados, celebrados, no juzgados, y cualquiera que no pueda vivir con eso puede ser quien se exilie. Hubo silencio, luego asentimientos. La anciana sonrió. Así hablaban las sacerdotisas antiguas, con amor pero sin compromiso con la injusticia. Bienvenida a casa, hija de Ixchel. Los días siguientes fueron de transformación.
Isael no volvió sola a la aldea. Mateo la acompañó, no como protector, sino como compañero. Cuando algunos objetaron que un forastero no debería tener voz en asuntos de la comunidad, Isael respondió simplemente: Él me vio cuando ustedes eligieron la ceguera. Eso le da más derecho que el nacimiento. Don Severino fue removido de su posición de patriarca. No fue exiliado, porque Isael no quería replicar el castigo que había sufrido, pero fue despojado de autoridad. Pasaría sus días restantes como una advertencia viviente de cómo el poder basado en miedo eventualmente se colapsa. Isael se instaló nuevamente en la casa de su madre, cuidándola en sus últimos meses. La anciana vivió lo suficiente para ver a su hija restaurada, para conocer a Mateo, para sostener a su nieto bebé, mientras Isael le enseñaba a Citlali las hierbas medicinales, pasando el conocimiento a una nueva generación. «Estoy orgullosa de ti», dijo la madre de Isael una tarde, su voz débil pero clara, «no solo por el poder que mostraste, sino por la compasión. Tu padre me dijo una vez que el verdadero poder no está en dominar, sino en elevar. Tú elevaste a toda una comunidad al negarte a ser pequeña». «Lo aprendí de él», respondió Isael sosteniendo la mano frágil de su madre, «y de ti, de todas las mujeres que vinieron antes». Cuando la madre de Isael finalmente cerró sus ojos por última vez, fue en paz, rodeada de familia, sabiendo que su hija ya no estaba perdida sino encontrada, no exiliada sino entronizada en su verdadero lugar. Los meses se convirtieron en años. Isael estableció un centro de curación en la aldea, enseñando a quien quisiera aprender sin importar género. Mateo construyó una vida a su lado, trabajando la tierra, ayudando en la clínica, siendo el ancla cuando ella necesitaba uno y el viento en su espalda cuando necesitaba volar. Se casaron en una ceremonia que honraba ambas tradiciones, las antiguas de las sacerdotisas y las nuevas que ellos estaban creando juntos. No fue un matrimonio de sumisión, sino de asociación igual. Dos almas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino reconocimiento completo. Una noche, 5 años después del día en que Mateo había llegado al rancho buscando refugio, se sentaron juntos en el porche de su casa, viendo el atardecer pintar las montañas de oro. Isael había prosperado. Su cuerpo seguía siendo grande y poderoso, pero ahora caminaba con una confianza que hacía que otros se detuvieran y miraran, admirando la forma en que ocupaba el espacio sin disculpa. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Mateo, su mano entrelazada con la de ella. «De volver, de quedarte, de elegir la comunidad sobre la paz de la montaña». Isael consideró la pregunta seriamente. Hubo días difíciles, momentos en que viejos prejuicios resurgían, cuando tenía que pelear las mismas batallas una y otra vez, pero también había días de júbilo. Niñas que le decían que querían ser curanderas como ella, mujeres que aprendían a valorar sus cuerpos sin importar su forma, una comunidad lentamente transformándose en algo más justo. «No me arrepiento», dijo finalmente, «porque ser única nunca significó estar sola. Significaba ser quien nadie más podía ser, hacer lo que nadie más podía hacer. Y si eso significa llevar esta carga, esta responsabilidad, entonces la llevo con orgullo». «Entonces yo tampoco me arrepiento», dijo Mateo besando su frente, «de cada paso que tomé que me llevó a ti, de cada error que cometí que me enseñó, de cada momento de exilio que me preparó para reconocer el hogar cuando finalmente lo encontré». En la distancia, pudieron oír a Citlali cantando a su segundo hijo, una canción que Isael le había enseñado. Una canción de las sacerdotisas antiguas sobre mujeres que movían montañas y ríos con su voluntad. La próxima generación estaba aprendiendo que las mujeres poderosas no eran monstruos para temer sino fuerzas para celebrar. Esa noche antes de dormir, Isael escribió una carta, no para enviarla sino para guardarla,
un testimonio para el futuro, para otras mujeres indígenas gordas que algún día podrían sentirse como ella una vez se sintió, invisible, no deseada demasiado para un mundo que quería menos. Querida hermana futura, escribió en su caligrafía cuidadosa. Si estás leyendo esto, significa que de alguna manera mis palabras sobrevivieron al tiempo, al olvido, a los que intentarían borrarlas. Significa que hay esperanza. Te escribo desde un lugar de victoria, pero no olvido el dolor. Fui exiliada por ser quien era, una mujer indígena gorda que se negó a ser pequeña, a guardar silencio, a disculparse por existir. Me llamaron bruja, vergüenza, cosa defectuosa. Intentaron convencerme de que mi cuerpo era el problema, de que mi conocimiento era peligroso, de que mi existencia misma era ofensa. Quiero que sepas, mintieron. Tu cuerpo, sea del tamaño que sea, es sagrado. Es el templo que alberga tu espíritu magnánimo, el vehículo que te permite crear, sanar, amar, transformar. Cada curva, cada línea, cada onza cuenta una historia de supervivencia, de fuerza, de negarte a desaparecer. Tu conocimiento no es peligroso excepto para los que construyen poder sobre tu ignorancia. Aprende, estudia, cuestiona, crece. El mundo te dirá que las mujeres como nosotras no deberíamos ocupar espacio en aulas, en consejos, en posiciones de autoridad. Prueba que están equivocados simplemente siendo. Tu existencia no requiere justificación. No necesitas ganar un lugar en este mundo a través de la perfección, la sumisión o haciéndote pequeña. Ya tienes derecho a estar aquí, a respirar este aire, a tomar espacio, a hablar con voz fuerte. Habrá días cuando el peso de ser diferente te aplaste. Cuando los insultos se acumulen como piedras en tu espalda. Cuando mires en el espejo y veas lo que ellos te dicen que eres en lugar de la magnificencia que realmente eres. En esos días, recuerda, eres descendiente de mujeres que movieron montañas. Eres heredera de poder ancestral. Eres, como mi nombre, única. Y ser única nunca significó estar sola. Encuentra tu tribu, los que te ven, los que celebran tu existencia, los que entienden que tu diferencia es don, no defecto. Pueden ser familia de sangre o familia elegida, pero búscalos, protégelos, ámalos ferozmente. Habrá también días de júbilo. Cuando reclames tu poder, cuando tu voz cambie una mente, cuando tu existencia permita que otra mujer se sienta menos sola, cuando te mires en el espejo y veas finalmente lo que siempre estuviste ahí, una mujer hermosa, poderosa, completa. Mi historia es solo una entre mí. Cada mujer indígena gorda lleva su propia verdad, su propia batalla, su propia victoria. Pero todas compartimos esto. Nos negamos a desaparecer. Existimos, resistimos, florecemos. No importa cuánto intenten exiliarnos de sus espacios, de sus narrativas, de sus definiciones de belleza y valor. Construimos nuestros propios espacios. Escribimos nuestras propias historias. Definimos nuestra propia magnificencia. Si estás en el exilio, literal o metafórico, si estás en la montaña esperando que sea seguro volver, si estás escondiendo tu luz porque te enseñaron que era demasiado brillante, escucha, ya es tiempo. El mundo no te dará permiso. Nunca lo hará. Tienes que tomarlo, tienes que pararte en tu verdad y decir, aquí estoy, completa, imperfecta, gloriosa y no pido disculpas. Encontrarás aliados en lugares inesperados. Habrá forasteros que te verán cuando tu propia gente eligió la ceguera. Habrá hermanas que encontrarán su valentía al ver la tuya. Habrá ancianas que han esperado toda su vida para ver a las hijas de las sacerdotisas despertar. Aférrate a ellos. Son tu tribu. Y cuando finalmente reclames tu lugar, cuando te pares en tu poder, cuando los elementos mismos respondan a tu llamado porque reconocen la sangre antigua en tus venas, recuerda ser compasiva. No uses tu poder para replicar la opresión que sufriste. Úsalo para elevar, para sanar, para construir puentes donde antes solo había muros. El perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el odio de otros envene tu alma.
Significa reconocer que las personas pueden cambiar, crecer, aprender. Pero el perdón tampoco significa permitir que te lastimen nuevamente. Tienes derecho a límites, a protegerte, a decir no a los que no han ganado tu confianza. Hermana futura, te dejo estas palabras como testamento y promesa. Testamento de que nuestro linaje sobrevivió la conquista, la colonización, el patriarcado, la modernidad. Promesa de que seguirá sobreviviendo porque mujeres como tú seguirán naciendo, seguirán resistiendo, seguirán brillando. No estás sola. Nunca has estado sola. Somos miles, somos millones, esparcidas por el tiempo y el espacio, pero unidas por sangre, por experiencia, por la negativa a ser borradas. Levántate, ocupa tu espacio, reclama tu poder, escribe tu historia. Somos las hijas de las sacerdotisas que no pudieron quemar, con todo mi corazón y toda mi fuerza. Isel, la única que nunca estuvo sola. Dobló la carta cuidadosamente, la metió en un sobre de tela bordada, y la guardó en el baúl que algún día sería de su hija, porque había algo más que no había contado todavía a nadie, excepto a Mateo. Estaba esperando un bebé. El embarazo no había sido planeado, pero tampoco era indeseado. A sus 35 años, Isel había asumido que los hijos no eran parte de su destino, que su cuerpo que tanto habían criticado no cooperaría. Pero la vida tenía sus propias ideas sobre lo posible. Cuando finalmente compartió la noticia con la comunidad, hubo celebración. La curandera principal, la sacerdotisa restaurada, llevaría nueva vida al mundo. Era señal de bendición, de continuidad, esperanza. El embarazo transformó a Isel de maneras que no había anticipado. Su cuerpo siempre grande se expandió aún más, su vientre creciendo como la luna llena. En lugar de vergüenza sintió asombro. Este cuerpo que le habían dicho era defectuoso, estaba creando vida, célula por célula, latido por latido. Era milagro y magia, lo más ordinario y lo más extraordinario al mismo tiempo. Las mujeres de la aldea la rodearon con cuidados y conocimiento ancestral. Le prepararon tés especiales, le masajearon los pies hinchados, le contaron historias de partos anteriores. Citlali estaba constantemente a su lado, emocionada de que sus hijos crecerían juntos como primos cercanos. Mateo se volvió aún más protector, pero de una manera que respetaba su autonomía. No la trataba como frágil, sino como poderosa en transformación. Cada noche hablaba con el bebé, su boca contra el vientre de Isel, contándole historias del mundo que los esperaba, prometiendo amor incondicional sin importar quién llegara a ser. ¿Tienes miedo?, preguntó Isel una noche, sus manos descansando sobre su vientre donde pequeños pies pateaban. Aterrado, admitió Mateo honestamente. No sé cómo ser padre. Mi propio padre me abandonó cuando era niño. No tengo mapa para esto. Nadie lo tiene, dijo Isel con suavidad. Pero tienes corazón, tienes bondad. Tienes la capacidad de ver a las personas como realmente son. Eso es más que suficiente. ¿Y si nuestro hijo hereda mi pasado? La pregunta salió en susurro. Si heredan mi violencia, mis errores, heredarán tu capacidad de defender a los indefensos, corrigió Isel. Tu negativa a quedarte quieto ante la injusticia. Tu valentía de proteger lo que amas. Esas no son maldiciones, amor mío. Son dones. El parto llegó en una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era completa y las estrellas brillaban con intensidad imposible. Las contracciones comenzaron al atardecer, ondas de presión que se intensificaban gradualmente. Isel caminó por horas, como le habían enseñado, dejando que la gravedad ayudara, que el movimiento facilitara el descenso del bebé. Las mujeres mayores la acompañaban, cantando las canciones antiguas de parto, las melodías que generaciones de mujeres habían usado para dar fuerza durante el trabajo más difícil.
Citlali sostenía una mano, una anciana curandera la otra. Mateo estaba presente también, algo inusual en los partos tradicionales. Pero Isel había insistido. Es su hijo también, había dicho cuando algunas objetaron. Tiene derecho a presenciar el milagro. El dolor era inmenso. Olas que amenazaban con ahogar. Pero entre cada contracción, Isel encontraba momentos de claridad, de conexión con todas las mujeres que habían hecho esto antes que ella. Sintió la presencia de su madre, de su abuela, de la misma Ixchel, todas las mujeres de su linaje sosteniéndola a través del tiempo. «Puedes hacerlo», murmuró Mateo, limpiando el sudor de su frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Si moviste montañas, puedes mover esto». Cuando finalmente llegó el momento de empujar, Isel reunió toda su fuerza, toda su voluntad, toda su determinación de traer esta nueva vida al mundo de forma segura. Rugió con esfuerzo, un sonido primordial que hizo eco en las paredes de la cabaña, que viajó a través de las ventanas hacia la noche estrellada. Y entonces, en un momento de dolor exquisito y liberación absoluta, su hija nació. Una niña, perfecta, con el cabello negro de Isel y los ojos grises de Mateo, con piel del color de la tierra después de la lluvia, con pulmones fuertes que anunciaron su llegada con llanto poderoso. Isel la sostuvo contra su pecho, lágrimas corriendo por su rostro, risa borboteando de su garganta. Mateo lloraba abiertamente, sus manos temblando mientras tocaba la cabecita delicada de su hija. «Es real», susurró con asombro. «Es nuestra, es suya», respondió Isel, mirando esos ojos nuevos que la estudiaban con intensidad sorprendente. «Solo somos guardianes de su viaje». Le pusieron por nombre Xochitl, que significa flor, porque después de la tormenta, después del exilio, después de todas las batallas, esta niña era la flor que había crecido en terreno que todos habían declarado estéril. Era prueba de que la vida encuentra formas, de que el amor crea caminos, de que de las cenizas de la injusticia puede brotar belleza nueva. Los años que siguieron fueron de crecimiento para todo. Xochitl creció rodeada de amor, de historias de sus ancestras, de conocimiento sobre plantas y sanación. A diferencia de su madre, nunca conoció la vergüenza sobre su cuerpo. Cuando cumplió 5 años y otras niñas empezaron a comentar sobre su tamaño, sobre cómo era más grande que los niños, ella simplemente dijo con confianza que había heredado: «Soy como mi mamá, somos fuertes». Isel estableció una escuela en la aldea, no solo para curación, sino para educación general. Enseñaba historia que incluía a las mujeres, matemáticas que las niñas podían dominar tanto como los niños, filosofía que cuestionaba las estructuras opresivas. La escuela se volvió famosa en la región, atrayendo estudiantes de aldeas lejanas. Mateo encontró su propósito también. Trabajaba con los jóvenes, especialmente con aquellos que, como él, habían cometido errores, que cargaban culpa, que necesitaban modelos de masculinidad diferentes. Les enseñaba que la fuerza no estaba en dominar sino en proteger lo vulnerable, que la hombría no requería hacer a las mujeres pequeñas para sentirse grande, que reconocer errores era más valiente que mantener falsa perfección. Tonatiuh, el hermano de Isel, se convirtió en uno de sus aliados más firmes. Pasó años reparando la relación, demostrando con acciones su arrepentimiento. Ayudó a documentar las historias de las sacerdotisas, a buscar otros linajes que habían sobrevivido en secreto, a construir redes de conocimiento que los colonizadores habían intentado destruir. Incluso Cuauhtémoc cambió. No dramáticamente, no perfectamente, pero genuinamente. Se casó con una mujer que lo retó, que no aceptaba sus antiguas actitudes. Tuvo hijas que lo obligaron a examinar sus prejuicios, y lentamente, dolorosamente creció. Cuando Xochitl tenía 8 años, se acercó a Isel con humildad renovada. «Quiero que mi hija mayor estudie contigo», dijo.
Quiero que aprenda de una mujer que no se rinde, que no se hace pequeña, que transforma el mundo en lugar de conformarse a él. Isel aceptó, viendo en la petición no solo disculpas sino evolución real. La hija de Cuauhtémoc se convirtió en una de sus mejores estudiantes, eventualmente convirtiéndose en curandera por derecho propio. Don Severino vivió sus últimos años en aislamiento autoimpuesto, amargado por su pérdida de poder, incapaz de aceptar el nuevo orden. Cuando murió, Isel asistió a su funeral, no por afecto sino por principio. Incluso los que nos lastiman merecen dignidad básica en la muerte. Pero no lloró por él, lloró por todo el potencial desperdiciado, por todos los años que podría haber usado su influencia para elevar en lugar de oprimir. La aldea se transformó en el transcurso de una década. Las mujeres participaban igualmente en los consejos. Las decisiones se tomaban colectivamente, no por decreto patriarcal. Los cuerpos de todas las formas eran celebrados en festivales y ceremonias. La siguiente generación crecía con menos cicatrices, con más libertad, con la comprensión de que el género, el tamaño, la apariencia no determinaban valor. No era perfecto. Había retrocesos, resistencias, momentos cuando los viejos patrones intentaban reimponerse, pero ahora había estructuras para resistirlos, voces para desafiarlos. Una comunidad comprometida con algo mejor. Cuando Xochitl cumplió 10 años, Isel le dio el collar de las sacerdotisas. No tienes que usarlo ahora, explicó, colocándolo en las manos pequeñas de su hija. No tienes que seguir este camino si no es tu llamado. Pero quiero que sepas de dónde vienes, quiénes fueron tus ancestras, qué sangre corre en tus venas. Xochitl estudió el collar con seriedad, sus dedos trazando los símbolos antiguos. ¿Tú puedes hablar con los elementos?, preguntó con la curiosidad directa de los niños. No hablo con ellos, corrigió Isel. Diálogo. Es una conversación, no un comando. Los elementos responden porque reconocen respeto, porque sienten intención genuina, porque saben que no busco dominarlos, sino colaborar con ellos. Yo podré hacer eso algún día. Si eliges aprenderlo, si dedicas tiempo a entender, si respetas el conocimiento como sagrado y no como herramienta de poder. Entonces sí. Pero recuerda, el verdadero poder no está en hacer que el fuego baile, o el agua cante. Está en cómo usas ese poder. Está en si elevas o oprimes, si sanas o hieres, si construyes puentes o muros. Xochitl asintió con comprensión que parecía más allá de sus años. Quiero ser como tu mamá. No por el poder, sino porque haces que la gente se sienta vista. Como papá dice que tú lo hiciste sentir cuando llegó. Como me haces sentir cada día. Isel abrazó a su hija. Este milagro que no había esperado. Esta continuación de un linaje que había sobrevivido siglos de intentos de borrarlo. Entonces, ya eres como yo, susurró, porque ver a las personas, realmente verlas, es el poder más importante de todos. Los años continuaron su marcha inevitable. Isel envejeció con gracia, su cabello volviéndose gris, su rostro adquiriendo arrugas que contaban historias de risa y sabiduría. Su cuerpo siempre grande se volvió más suave, más lento, pero nunca menos poderoso. Mateo envejeció a su lado, su barba blanqueándose, sus manos mostrando artritis, pero sus ojos manteniendo la misma admiración que había tenido cuando la vio por primera vez. Cuando Isel cumplió 60 años, la aldea organizó una celebración. No solo su aldea, sino comunidades vecinas, estudiantes que había enseñado ahora adultos con sus propias familias, mujeres que había sanado, niñas que había inspirado. Vinieron con historias, con gratitud, con ofrenda. Una mujer joven se acercó tímida al principio. Era indígena, de cuerpo grande, con ojos que mostraban el peso de críticas internalizadas. Soy del pueblo del valle, dijo en voz baja. Escuché historias sobre ti.
sobre cómo te exiliaron y volviste más fuerte, sobre cómo nunca te disculpaste por tu cuerpo, sobre cómo enseñas que las mujeres indígenas gordas somos sagradas. Yo necesitaba verte, necesitaba saber que era posible. Isel tomó las manos de la joven, apretándolas con firmeza. ¿Cómo te llamas? Isel. Significa estrella. Isel. Estrella. Isel sonrió. Tu nombre es perfecto, porque las estrellas brillan más en la oscuridad más profunda. Y tú, hermana, has sobrevivido tu oscuridad. Ahora es tiempo de brillar, pero no sé cómo. Las lágrimas corrían por el rostro de Isa. Todos dicen que soy demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado opinionada. Mi familia me compara con mis primas delgadas. Los hombres me ignoran o me insultan. Siento que estoy tomando espacio que no merezco. Escúchame bien, dijo Isel con intensidad. Tú no eres demasiado. El mundo está configurado muy pequeño. Tu cuerpo no es el problema. El sistema que solo valora un tipo de cuerpo es el problema. Tu voz no es muy ruidosa. Los que no quieren escuchar verdades incómodas quieren silenciarte. Tu existencia no requiere justificación o permiso. Miró alrededor de la celebración a las docenas de mujeres de todos tamaños, edades, historias. Mira a tu alrededor. Cada una de estas mujeres ha luchado batallas similares, algunas contra el peso, algunas contra el género, algunas contra la pobreza, algunas contra la violencia. Pero todas compartimos esto, la negativa a desaparecer. Esa es tu herencia, esa es tu fuerza. Isel abrazó a Isel con fuerza desesperada, como si estuviera abrazando esperanza misma. Gracias, sollozó, por existir, por resistir, por mostrarme que es posible. Esa noche, cuando todos se habían ido, cuando la aldea finalmente dormía, Isel y Mateo se sentaron en su porche como habían hecho miles de noches antes. El viento soplaba suave desde la montaña, trayendo el aroma de pino y tierra húmeda. Luna brillaba llena y plateada, iluminando el mundo con luz suave. ¿Feliz?, preguntó Mateo, su mano encontrando la de ella con la familiaridad de décadas. «Completa», respondió Isel, que es diferente de feliz, pero quizás mejor. He conocido dolor profundo y alegría exquisita, exilio y pertenencia, rechazo y amor. He sido rota y reconstruida. Y ahora al final de mi vida, no al final, interrumpió Mateo. En el medio, todavía tienes años por delante. Isel sonrió, pero había algo en su expresión que lo preocupó. Mateo, amor mío, he vivido más de lo que nunca soñé posible. He visto a mi hija crecer fuerte y libre. He sanado la relación con mi familia. He transformado una comunidad. He amado y sido amada con totalidad que no creía posible. Si mañana fuera mi último día, moriría satisfecha. No hables así, la voz de Mateo se quebró. Todavía te necesito. Xochitl te necesita. La aldea te necesita. Y yo he dado todo lo que tenía para dar, dijo Isel gentilmente. Pero mira lo que he construido. No depende de mí sola. Citlali continúa la enseñanza. Xochitl lleva el linaje. Docenas de curanderas ahora practican el conocimiento. Cientos de niñas crecen sabiendo que son suficientes. El trabajo continúa con o sin mí. Pero yo, Mateo, no pudo terminar. Las palabras atascadas en lágrimas. Tú, dijo Isel girándose para mirarlo completamente, tomando su rostro entre sus manos. Tú me salvaste cuando llegaste a mi cabaña hace tantos años, no porque me rescataste, sino porque me viste. Me diste el regalo de ser vista, de ser valorada, de ser amada, no a pesar de quién era, sino por eso exactamente. Me enseñaste que no estaba destinada a estar sola.
Y tú me enseñaste que no estaba destinado a seguir huyendo, respondió Mateo, lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Me mostraste que el pasado no tiene que definir el futuro, que redención es posible, que el amor verdadero ve todas tus sombras y elige quedarse de todos modos. Se besaron, un beso salado de lágrimas pero dulce de amor acumulado. No era pasión juvenil sino algo más profundo. Reconocimiento mutuo, gratitud por el tiempo compartido. Aceptación de que todas las historias eventualmente encuentran sus finales. Isel no murió esa noche, ni la siguiente. Vivió 3 años más, años llenos de enseñanza, de amar a nietos que llegaron, de escribir más cartas para mujeres futuras, de asegurarse de que el conocimiento de las sacerdotisas estuviera documentado de formas que sobrevivirían generaciones. Cuando finalmente sintió que su tiempo se acercaba, no hubo pánico ni negación. Convocó a su familia, a sus estudiantes más cercanos, a las mujeres que habían caminado este viaje con ella. No lloren por mí cuando me vaya, dijo desde su cama, su voz todavía fuerte a pesar de la debilidad del cuerpo. Celebren que viví plenamente, que amé ferozmente, que peleé cada batalla con honor, que nunca me hice pequeña para la comodidad de otros. Celebren que de cenizas y exilio construí jardín y comunidad. Esa es la victoria real. Xochitl, ahora mujer de 30 años con su propia hija bebé, sostenía la mano de su madre. ¿Cómo seguimos sin ti, ma? Como han seguido con todas las mujeres fuertes que murieron antes, respondió Isel, llevando la antorcha, contando las historias, recordándole a cada niña que nace que es descendiente de poder, que su cuerpo es templo, que su voz importa, que su existencia es acto de resistencia y revolución. Miró alrededor del cuarto a estas caras que había amado, había enseñado, había visto florecer. Prométanme algo, dijo. Prometan que cuando otra mujer llegue rota por el exilio, por el rechazo, por las crueldades de un mundo que no sabe valorarla, le recordarán estas palabras: no estás sola. Nunca has estado sola. Eres parte de un linaje antiguo de mujeres que sobrevivieron lo imposible, que brillaron en la oscuridad más profunda, que transformaron dolor en poder, y esa sangre, esa fuerza, esa sabiduría, vive en ti. Lo prometemos, dijeron al unísono, sus voces mezclándose en coro de compromiso. Mateo, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Isel, mi amor, mi hogar, mi todo. Su voz era susurro roto. ¿Cómo dejo ir la única persona que alguna vez me hizo sentir completamente visto? Isel sonrió. Esa sonrisa que había capturado su corazón décadas atrás. No me dejas ir. Me llevas contigo, en cada acto de bondad, en cada momento de valentía, en cada vez que eliges ver a alguien que el mundo declara invisible. Yo vivo ahí. Siempre viviré ahí. Sus últimas palabras, susurradas tan suave que solo Mateo y Xochitl las oyeron, fueron simples pero perfectas. Valió la pena. Cada momento. Valió la pena. Y entonces, rodeada de amor, en la misma cabaña donde había conocido al forastero que cambiaría su vida, Isel cerró sus ojos y se unió a las ancestras que habían estado esperando. 10 años después de la muerte de Isel, Xochitl abrió una caja que su madre había dejado con instrucciones específicas. Ábranla solo cuando sientan que el mundo necesita recordar. Dentro había una última carta, escrita en la caligrafía elegante de Isel, junto al collar de las sacerdotisas y un paquete de semillas de las flores azules antiguas que habían brotado el día del ritual. La carta decía: a quien necesite estas palabras, si estás leyendo esto significa que mi historia encontró su camino hasta ti. Quizás eres una mujer indígena gorda que lucha por respirar en un mundo que quiere que seas pequeña. Quizás eres alguien diferente completamente, pero aún así sientes el peso del exilio, del rechazo de ser declarado invisible o indeseable. Quiero que sepas algo fundamental. Tu existencia es acto revolucionario. Cada día que eliges levantarte cuando el mundo preferiría que desaparecieras es victoria.
Cada momento que ocupas espacio sin disculparte es declaración de guerra contra sistemas opresivos. Cada vez que alzas tu voz cuando intentaron silenciarte es eco que alcanzará generaciones futuras. Me exiliaron por ser quien era. Intentaron convencerme de que mi cuerpo grande era pecado, que mi conocimiento era peligro, que mi negativa a ser sumisa era defecto. Durante años casi creí sus mentiras, pero entonces encontré a personas que me vieron, que me valoraron, que me recordaron mi magnificencia cuando yo la había olvidado. Esa es mi esperanza para ti, que encuentres tu tribu, que sean familia de sangre o elegida, que encuentres las almas que celebran tu existencia, que reflejan tu luz cuando sientes que se apaga, que pelean a tu lado cuando el mundo intenta aplastarte. Y mientras tanto, mientras buscas o construyes esa tribu, sé tu propia aliada, mírate en el espejo y ve lo que realmente hay ahí. No los defectos que te enseñaron a buscar, sino la historia de supervivencia escrita en cada curva, cada línea, cada marca. Eres mapa viviente de batallas peleadas, de alegrías celebradas, de vida vivida sin disculpa. Las mujeres indígenas gordas somos guardianas de conocimiento antiguo. Llevamos sangre de sacerdotisas, sobrevivimos siglos de colonización, intentando borrarnos. Nuestros cuerpos grandes son actos de resistencia en sistemas que quieren hacernos desaparecer. Nuestra existencia misma es testimonio de que no pueden matarnos. No importa cuánto lo intenten. Pero esto es cierto no solo para nosotras. Es cierto para todos los que han sido marcados como otros, como demasiado, como inaceptables. Cada uno de nosotros lleva poder en nuestra diferencia. La clave es recordarlo cuando el mundo trata de hacernos olvidar. Si estás en exilio hoy, literal o metafórico, si sientes que no tienes lugar donde pertenecer, si el dolor del rechazo amenaza con aplastarte, escucha. El exilio es solo temporal. La montaña te sostiene hasta que sea tiempo de volver transformada. Y cuando vuelvas, cuando finalmente reclames tu espacio, lo harás no con la humildad que ellos exigen, sino con la dignidad que siempre fue tu derecho. No tienes que perdonar a los que te lastimaron. Perdón es elección personal, no obligación, pero sí te invito a no dejar que su odio viva dentro de ti, envenenándote desde adentro. Su crueldad dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Viví una vida que vale la pena. No fue fácil, no fue sin dolor, pero fue mía completamente. Amé con totalidad. Creé familia donde antes solo había soledad. Transformé comunidad que me rechazó en comunidad que celebra mujeres poderosas. Dejé legado que continuará mucho después de mis huesos se conviertan en polvo. Tú puedes hacer lo mismo, no de la misma manera, porque tu historia es única, pero con la misma fiereza, la misma negativa a rendirte, la misma comprensión de que merecer existir es derecho de nacimiento, no privilegio que debes ganar. Planta las semillas que vienen con esta carta. Son de las flores azules antiguas, las que crecen en lugares sagrados, las que responden solo a las manos de las que llevan sangre de sacerdotisas. Pero aquí está el secreto. Todas llevamos esa sangre. Todas somos descendientes de mujeres fuertes, que sobrevivieron lo imposible. Solo necesitas recordarlo. Cuando las flores florezcan, celebra tu propia floración, tu propio brotar después del invierno más frío, tu propia negativa a permanecer enterrada. Y cuando te sientas sola, cuando la noche sea más oscura, cuando dudes si puedes continuar, recuerda, hay una mujer en una montaña que peleó esta batalla antes que tú. Hay una sacerdotisa en tu linaje que enfrentó exilio y emergió más fuerte. Hay miles de mujeres a través del tiempo y el espacio que te susurran. Tú puedes, nosotras lo hicimos. Tú también puedes. Vive tan fuertemente que hagan temblar a los que intentaron apagarte. Ama tan ferozmente que cures las heridas que intentaron dejar. Brilla tan brillantemente que ilumines el camino para las que vienen detrás. Y cuando llegue tu tiempo, cuando tu historia alcance su fin natural, que puedas decir con certeza, valió la pena. Cada momento, cada batalla, cada lágrima y cada risa, valió la pena. Porque viviste, porque amaste, porque resististe, porque floreciste. No estás sola, nunca has estado sola. Somos legión, hermana, y no pueden borrarnos. Con todo mi amor y toda mi fuerza, desde más allá del velo. Isel, la única PD,
El collar viene con esta carta. Úsalo si sientes el llamado. Si no, pásalo a quien lo necesite. El poder no está en el objeto sino en recordar quién eres. El collar es solo símbolo. Tú eres la realidad. Xochitl leyó la carta en voz alta en una reunión de mujeres. 3 generaciones reunidas en el mismo lugar donde Isel había realizado el ritual décadas atrás. Había abuelas que habían conocido a Isel personalmente, madres que habían aprendido de sus estudiantes, y niñas jóvenes que solo conocían su nombre de historias, pero aún sentían su presencia. Cuando terminó de leer, plantaron las semillas juntas, y cuando las flores azules antiguas brotaron semanas después, más abundantes de lo que cualquiera había visto, las mujeres supieron. El legado continuaba. La sangre de las sacerdotisas fluía tan fuerte como siempre, y mientras hubiera mujeres dispuestas a recordar, a resistir, a brillar sin disculpas, la historia de Isel permanecería viva. Mateo, ahora anciano con nietos propios, visitaba la tumba de Isel cada semana. Le hablaba de la comunidad que seguía floreciendo, de las vidas que seguía tocando incluso en muerte, de cómo su luz no se había apagado sino multiplicado en las miles de lámparas que había encendido. Hiciste lo imposible, mi amor, le decía al viento que soplaba entre los árboles. Tomaste exilio y lo transformaste en hogar. Tomaste vergüenza y la convertiste en orgullo. Tomaste silencio impuesto y lo rompiste con verdades que reverberan todavía. Y me tomaste a mí, un forastero roto, y me mostraste cómo volver a estar completo. El viento susurraba respuestas que solo él podía escuchar, llevando el aroma de flores azules y promesas cumplidas. La historia de Isel se convirtió en leyenda, pero del tipo más poderoso, la leyenda que es verdad, que inspira acción, que cambia vidas real. Mujeres venían de regiones lejanas para visitar su tumba, para tocar el collar que Xochitl ahora guardaba en el centro de curación, para plantar semillas de las flores azules en sus propias tierras. Y cada vez que una mujer indígena gorda enfrentaba rechazo, cada vez que alguien intentaba hacerla pequeña, cada vez que el mundo susurraba que no era suficiente, había una red de voces que respondían con la fuerza de generaciones. Eres descendiente de Isel, eres heredera de sacerdotisas, eres portadora de sangre antigua que sobrevivió intentos de borrarla. Tu cuerpo es sagrado. Tu voz importa, tu existencia es revolución. Y así, en una pequeña aldea en las montañas del sur, pero también en corazones por todas partes, el legado de una mujer que se negó a ser borrada continuaba brillando. No perfectamente, no sin esfuerzo, pero continuamente, persistentemente, ferozmente, porque algunas luces, una vez encendidas, no pueden ser apagadas. Algunas historias, una vez contadas, no pueden ser silenciadas. Y algunas mujeres, una vez despiertas a su poder, no pueden ser devueltas al sueño del silencio. Isel vivió, Isel amó, Isel luchó, y en ese vivir, ese amar, ese luchar, mostró el camino para incontables otras. Esa era su verdadera magia. No los elementos que bailaban a su llamado, sino las vidas que transformaba simplemente con existir plenamente, con brillar sin disculpas, con negarse a desaparecer. Y mientras hubiera mujeres que necesitaran recordar su magnificencia, mientras hubiera almas que necesitaran ver que redención es posible, mientras hubiera corazones que necesitaran saber que no están solos, la historia de Isel continuaría siendo contada, porque al final todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser valorados, ser amados, no a pesar de quién somos, sino por eso exactamente. Y esa es la historia más poderosa de todas. La historia de ser completamente humano en un mundo que preferiría hacernos menos. La historia de ocupar espacio en un sistema que quiere hacernos desaparecer. La historia de amar nuestros cuerpos en una cultura que nos enseña a odiarlos. La historia de brillar cuando nos dijeron que seamos sombras. Esta es la historia de Isel y Mateo. Pero también es tu historia, porque todos somos exiliados buscando hogar. Todos somos forasteros buscando donde pertenecer. Todos llevamos poder que el mundo teme. Y todos merecemos florecer.
Comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia. Y suscríbete si quieres más historias impactantes sobre mujeres poderosas que transformaron su dolor en poder y su exilio en hogar. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su magnificencia.